Buenas tardes, estimadas y estimados. El día de hoy revisaremos la segunda parte de la clase de anatomía del pie. Específicamente veremos la miología de este segmento corporal. Bueno, como hemos hablado en otras oportunidades, los músculos del pie se agrupan de dos maneras. Primero, tenemos los músculos intrínsecos del pie y los extrínsecos, ¿ya? Recuerden que los músculos extrínsecos son los músculos que van a mover el pie, ¿cierto? Van a tener influencia directa sobre los movimientos del pie, pero su origen es externo. ¿Qué quiere decir? El músculo se origina fuera del segmento del pie, pero se va a insertar distalmente, ¿cierto? En el pie, por ende va a realizar movimientos de este. Ejemplo, el gastrocnemio, ¿cierto? Que nace en el extremo distal del fémur y se va a insertar distalmente en la tuberosidad del calcáneo, ¿ya? Este es un músculo extrínseco, nace afuera, pero se inserta en el pie y lo va a mover, ¿cierto? Va a ayudar a hacer lo que es la plantiflexión, específicamente el tobillo. Otro músculo que tenemos extrínseco es el extensor largo de los dedos, es un músculo que nace, ¿cierto?, en la cara anterior de la tibia, y este se inserta en las falanges, ¿ya? Y lo que va a hacer va a extender los dedos, ¿ya? Pero su origen es en la pierna, el segmento de la pierna, y se va a insertar distalmente acá en el pie. Los otros músculos son los intrínsecos, ¿ya? Que estos músculos nacen y se insertan directamente acá en el pie, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el músculo extensor corto de los dedos, ¿ya? Este músculo nace y se inserta dentro del mismo pie, ¿ya? En esta oportunidad lo que veremos van a ser los músculos intrínsecos del pie. Primero, los músculos intrínsecos, vamos a tener dos grupos, los que van a ser de la planta del pie, los que se encuentran en la parte inferior, ¿cierto? Y los del dorso del pie, ¿ya? Los de la planta del pie los vamos a encontrar en capas, ¿ya? Vamos a tener 4 capas de músculos en la planta del pie y en el dorso solamente vamos a tener una, ¿ya? Bueno, como recordatorio, por lo general los músculos que están en la planta del pie, o la mayoría que está en la planta del pie o en la zona plantar, van a ser flexores, ¿ya? Flexores principalmente de dedos del mismo pie. Y los que se encuentran en el dorso del pie van a ser principalmente extensores, en su mayoría. Como les dije anteriormente, los músculos de la planta del pie se agrupan en 4 capas. En la primera capa encontramos el músculo abductor del dedo gordo, el flexor corto de los dedos y el abductor del dedo pequeño, ¿ya? Primero, el músculo abductor del dedo gordo, este músculo se origina en la tuberosidad del calcáneo y en la parte inicial de la fascia plantar. El tubérculo del calcáneo, recuerden, está en la parte inferior de este hueso, anterior a lo que es la tuberosidad o el cuerpo del calcáneo, y se inserta distalmente en el lado medial de la base de la falange proximal del hallux, ¿ya? Hallux o el dedo gordo, el primer dedo del pie. Su ubicación es plantar y el movimiento que va a realizar en este dedo va a ser una abducción y flexión. Acá tenemos el músculo. Nace desde este punto, donde se inicia la fascia y lo que es el tubérculo del calcáneo. Acá tenemos el vientre muscular, luego tenemos el tendón que se inserta a esta altura en lo que estaría la base de la falange proximal del dedo gordo. El siguiente músculo de la primera capa es el flexor corto de los dedos, que tiene el mismo origen que el músculo anterior, en la tuberosidad del calcáneo y parte de la fascia plantar. La inserción distal, hasta donde llega este músculo, dice en ambos lados de las falanges medias
de los 4 últimos dedos, o sea, del segundo, tercero, el cuarto y quinto dedo. Es de ubicación plantar y lo que va a realizar va a ser una flexión de la articulación interfalángica proximal de los 4 últimos dedos. Acá tenemos el músculo. Nace desde este punto, desde el tubérculo y parte la fascia plantar. Y es todo este músculo, ¿ya? Que va a tener 4 tendones. Uno que llega hasta acá, hasta la falange media del segundo, falange media del tercero, falange media del cuarto y falange media del quinto dedo. El músculo abductor del dedo pequeño también es un músculo de la primera capa. Comparte el mismo origen de los otros dos músculos, la tuberosidad del calcáneo y fascia plantar, y su inserción distal va a ser el lado lateral de la base de la falange proximal del quinto dedo, ubicación plantar, y el movimiento que va a realizar va a ser abducción y flexión del quinto dedo. Acá tenemos este músculo que se encuentra en el borde lateral del pie, que nace desde el tubérculo del calcáneo y fascia plantar, y se va a insertar acá en la falange del quinto dedo, ¿ya? Y lo que realiza es una abducción, o sea, separación de este dedo, ¿cierto? Más la flexión. El músculo cuadrado plantar es un músculo de la segunda capa de la planta del pie. Este músculo se origina en la cara plantar del calcáneo, o sea, en la cara inferior. Se inserta distalmente en el tendón del músculo flexor largo de los dedos, ¿ya? O sea, no se va a insertar directamente en el hueso, sino que se va a insertar en los tendones del músculo flexor largo, ¿ya? Es de ubicación plantar también, y lo que va a realizar va a ser una flexión de los dedos, ¿ya? De los 4 últimos dedos, del segundo, tercero y cuarto y quinto dedo, ¿ya? No es un músculo principal, sino que este músculo va a ayudar al músculo flexor largo de los dedos a realizar este movimiento. Y acá lo tenemos, el músculo cuadrado plantar. Es todo esto que estoy marcando acá, ¿ya? Que se origina en el calcáneo, en la cara inferior del calcáneo, y se va a insertar acá, en este tendón, ¿ya? Este tendón corresponde al músculo flexor largo en los dedos, ¿ya? Lo que hace este músculo es ayudar a estos tendones, ¿cierto?, a realizar la flexión de los 4 últimos dedos. Luego tenemos los músculos lumbricales, que estos músculos también son de la segunda capa de la planta del pie. Este músculo, o estos músculos, ¿cierto?, que son varios vientres musculares, se originan en los tendones del flexor largo de los dedos. Quiere decir que no nacen directamente del hueso, sino que van a nacer, se van a insertar en lo que es el tendón de este músculo, se van a insertar distalmente en las falanges proximales y en los tendones extensores de los 4 últimos dedos. Este músculo tiene una ubicación plantar y dorsal, ¿ya? Es un músculo que se encuentra mucho más profundo. Y lo que realiza este músculo es flexión de las articulaciones metatarsofalángicas y al mismo tiempo va a realizar una extensión de las interfalángicas. O sea, realiza flexión de una articulación y extensión de la otra. Y acá tenemos este músculo, ya acá tenemos el tendón, ¿cierto?, del músculo flexor largo de los dedos. Esos son los tendones. Y de ese borde, ¿cierto?, de los tendones nace un vientre, otro vientre, otro vientre y otro vientre. Estos 4 vientres musculares corresponden a los lumbricales.
Los músculos de la tercera y cuarta capa. Primero, el músculo flexor corto del dedo gordo es un músculo de la tercera capa de la planta del pie. Este músculo se origina en la zona plantar del hueso cuboides y de la tercera cuña, o sea, de la cara inferior de estos dos huesos. Se inserta distalmente en ambos lados de las falanges proximal del primer dedo, ya de la falange proximal del dedo hallux. Su ubicación es plantar y el movimiento que realiza es flexión de la articulación interfalángica del hallux, o sea, hace flexión del dedo gordo. Y acá tenemos este músculo, ¿ya? Es un músculo que tiene dos vientres musculares, ¿ya? Nace desde esta zona, de donde está, ¿cierto?, el hueso cuboides y parte de la tercera cuña, ¿ya? Desde acá nace y va a llegar hasta ambos lados de la falange, del dedo gordo, ¿ya? Y lo que va a realizar principalmente es flexión de este dedo. El músculo aductor del dedo gordo es un músculo, ¿cierto?, de la tercera capa también. Este músculo tiene dos orígenes. El primer origen se denomina parte oblicua y nace desde la base de los metatarsianos del segundo al cuarto, y la otra parte es la parte transversa o transversal, que nace desde la base de la falange proximal del hallux, ¿ya? O sea, tiene dos orígenes. Se inserta al lado lateral de la base de la falange proximal del hallux, es de la zona plantar también, ¿cierto? Y lo que va a realizar es aducir o aproximar, ¿cierto?, el primer dedo. Este músculo también es importante para poder ayudar a mantener lo que es el arco transversal del pie. Más adelante tocaremos el tema de los arcos del pie. Acá tenemos el músculo, ¿ya? Este es el músculo aductor del dedo gordo, ¿ya? Lo que hace este músculo es que este dedo lo aproxima, ¿ya? Lo lleva a la línea media del pie. El músculo flexor corto del dedo pequeño o del quinto dedo también es un músculo de la tercera capa de la planta del pie. Nace en la base del quinto metatarsiano, se inserta distalmente en la base de la falange proximal del quinto dedo, es de la zona plantar y lo que va a realizar es flexión de la articulación interfalángica del quinto dedo. Acá lo tenemos. Acá está el vientre de este músculo, que nace desde la base, ¿cierto?, del quinto metatarsiano y se va a insertar en el lado, ¿cierto?, medial del quinto dedo, ¿cierto?, de la falange proximal. El músculo interóseo plantar, ¿ya?, que son tres vientres musculares, es un músculo que corresponde a la cuarta capa de la planta del pie. Este músculo se origina en las bases y en los lados mediales del metatarsiano número 3, 4 y 5. Y se va a insertar distalmente en los lados mediales de la base de las falanges del tercero al quinto dedo, ¿ya? Este músculo también es de la zona plantar y lo que va a realizar es una aducción de los dedos y flexión de las metatarsofalángicas.
Acá tenemos estos músculos, ¿cierto? Los interóseos plantares. Son 3 vientres. Lo que van a hacer estos 3 músculos es aproximar, ¿cierto? Estos 3 dedos, juntarlos, ¿cierto? Y llevarlos a la línea media del pie. Entonces van a ser músculos que van a realizar aproximación de los dedos. Los músculos interóseos dorsales, que son 4 vientres musculares, estos músculos también corresponden a la cuarta capa de la zona plantar. Nacen del lado adyacente de los metatarsianos, del primero al quinto. Se insertan distalmente en el lado lateral de las falanges de la segunda al cuarto dedo. Este músculo ya es más profundo y es de la zona dorsal. El movimiento que realiza es una abducción de los dedos y flexión de las metatarsofalángicas. Y acá tenemos el músculo, ¿ya? Que son 4 vientres musculares de los lumbricales, perdón, de los interóseos dorsales. Entonces estos músculos lo que van a realizar, van a hacer una separación de los dedos, van a permitir abrir los dedos, ¿cierto? Separándolos. Contrario a lo que hacen los interóseos plantares, que los van a aproximar. Estos separan, los otros juntan. Los músculos del dorso del pie, ¿ya? Ya terminamos con las 4 capas de la región plantar. Ahora nos vamos a los músculos del dorso del pie, de la zona superior del pie. Acá primero vamos a revisar el músculo extensor corto de los dedos. Este músculo se origina en el calcáneo y se inserta distalmente en los tendones del músculo extensor largo de los 4 últimos dedos, ¿ya? O sea, no se insertan directamente en un hueso, sino que en los tendones de este músculo. Es de ubicación dorsal, tanto su origen como su inserción, y el movimiento que va a realizar es la ayuda, ¿cierto?, al músculo extensor largo de los dedos a realizar este movimiento que es de extensión de la articulación metatarsofalángica e interfalángica de los 4 últimos dedos. O sea, realiza extensión de los dedos. Y acá lo tenemos. Este es el músculo que tiene esos 3 vientres musculares ahí. Lo que va a realizar, ¿cierto?, va a ser extensión de los dedos. Los va a levantar. El músculo extensor corto del dedo gordo también es un músculo de la región dorsal del pie. También se origina en el calcáneo y se va a insertar distalmente en la cara dorsal de la falange proximal del hallux. Y lo que hace es una extensión del dedo gordo, ¿ya? Principalmente ayuda al extensor largo del dedo gordo a realizar este movimiento de extensión, principalmente de la articulación metatarsofalángica del hallux. Y acá lo tenemos. Este vientre muscular solo es el músculo extensor corto del dedo gordo, ¿ya? El que está acá al lado es el extensor largo, ¿ya?, del dedo gordo. Lo que hace este músculo es ayudar a realizar la extensión del dedo gordo. Los arcos plantares, existen 2 arcos plantares o 2 grupos de arcos plantares, ¿ya? Tenemos los arcos plantares longitudinales, que son los que ayudan a mantener, ¿cierto?, la forma natural del pie, ¿ya?, que genera este arco.
Este arco lo que hace es ayudar a la estabilidad, a mantener una función adecuada del pie, ya que se distribuyan de forma correcta las cargas en la planta del pie. Y tenemos los arcos plantares transversales, que estos se encuentran de la manera opuesta, o sea, están así. En esta zona son las cabezas de los metatarsianos, ¿ya? Y se dan cuenta que el pie está levantado, ¿cierto? Principalmente en los metatarsianos que se encuentran en la zona central, ¿ya? Y también formaría un arco, ¿ya? Este arco, al igual que el otro, ¿cierto? Son importantes para el funcionamiento correcto del pie. Estos arcos están sostenidos principalmente uno por las estructuras óseas, pero también participan lo que son los ligamentos, los músculos ayudan a mantener estos arcos en la posición correcta. La fascia plantar también es un elemento que ayuda a mantener los arcos en su posición, ¿ya? Si estos arcos caen, por ejemplo, si el arco longitudinal cae, se aplana, por ejemplo, podríamos estar en presencia de un pie plano, que el que más conocido, ¿cierto? Donde se pierde este espacio del pie, o si cayeran las cabezas de los metatarsianos, cayera el arco transversal, podríamos estar en presencia de un pie plano anterior. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen donde tenemos un pie plano, primero, donde claramente vemos que la huella, ¿cierto? No tiene ese espacio que normalmente vemos acá, y vemos que el istmo cubre completamente la planta del pie, y esto es muy probable que el arco longitudinal esté caído en un pie cao que estaría acá abajo, donde este arco se encuentra más pronunciado de lo normal. Podemos ver que en la huella, ¿cierto? El istmo desaparece y es probable que el arco esté más aumentado de lo normal, ¿ya? En las imágenes que están abajo, habla de la huella supinadora, huella pronadora. Quiere decir que en la huella supinadora el pie está más cargado al borde lateral, ¿ya? No se están distribuyendo las cargas de forma homogénea, sino que el pie está recibiendo más carga en todo lo que sería el borde lateral. Y eso lo pueden ver, por ejemplo, en el calzado de sus pacientes, ¿cierto? Que van a empezar a gastar eh, la suela en el borde lateral. O en una huella pronadora sería lo opuesto. Las cargas se van a estar llevando más en el borde medial. Lo mismo lo pueden ver, ¿cierto? En el calzado de sus pacientes, que van a ver que se carga más y se gasta más en la zona medial. Esto puede ser por diferentes causas, ¿ya? Las más comunes pueden ser las caídas de los arcos en algunos casos, o también por anormalidades en las estructuras óseas superiores, por ejemplo, en todo lo que sería la articulación de rodilla, cadera a veces, ¿ya? Si tenemos una rodilla que están más juntas de lo normales, cambia el ángulo que tienen y haría, cierto, que empiecen a cargar las zonas más mediales del pie, o sea, una huella pronadora. Pero si las rodillas se separan más de la cuenta, podríamos estar en presencia de una huella supinadora, cargando más en el borde externo del pie. Acá en esta imagen, cierto, muestra una huella del pie normal, donde se ven los 5 dedos, ¿cierto? La zona del antepié, retropié y el medio pie, la zona del medio pie. Este espacio que se ve más reducido se denomina istmo, ¿ya? Cuando el istmo corresponde a un tercio de lo que es el antepié, por ejemplo acá tenemos un tercio de lo que es esto, ¿ya? Estaríamos en presencia de un istmo y una huella normal. Si este istmo sobrepasa este tercio, son 2 tercios o cumple los 3 tercios también siendo del mismo porte del antepié, estaríamos en presencia de un pie plano. Por ejemplo acá tenemos 2 tercios de lo que es el antepié.
Por el contrario, si este istmo disminuye menos de un tercio de lo que corresponde al antepié, estaríamos en presencia de un pie cabo. Por ejemplo, acá en esta imagen muestra una ausencia de lo que sería el istmo. Ya acá sería un pie plano bastante exagerado, ¿ya? Bueno, y hasta acá queda la clase. Un saludo a todos y a todas. Hasta luego.